La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, conocida como DGRIN, agradece su interés y presencia para celebrar el primer escuchatorio con jóvenes universitarios del año 2021, correspondiente a la primera circunscripción electoral del país, integrada por Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Los escuchatorios con jóvenes universitarios son un proyecto orientado a la creación de espacios para el encuentro y diálogo entre las y los jóvenes del país, así como expertas y expertos organizados por circunscripción. En estos espacios, las y los jóvenes expresan las reflexiones, perspectivas y diagnósticos que están observando en la realidad electoral y social. Posicionamientos que buscarán detonar ecos y sinergias a través de su difusión, pero primordialmente generar un diálogo informado con las y los expertos, quienes procesarán las opiniones vertidas para generar una relatoría sistematizada y su correspondiente retroalimentación. La finalidad última de este proyecto es aportar al involucramiento de la juventud en las discusiones de actualidad del sistema electoral mexicano, sus retos, desafíos y fortalezas, así como exhortar a las y los jóvenes a participar de manera constante en la toma de decisiones para ampliar los horizontes de la justicia y el Estado de Derecho. Dicho lo anterior, agradecemos la disposición, voluntad y compromiso con el que se sumaron a este proyecto la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora. En este tenor, también agradecemos el compromiso y convicción con el que nuestros expertos se han sumado a este proyecto y al objetivo que persigue. Al maestro Julio César Merino Enrique, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Chihuahua, y al doctor Ramón Hernández Reyes, académico y especialista en Derecho Electoral. A continuación, abrimos los micrófonos para escuchar a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales, quien dirigirá un mensaje de bienvenida para inaugurar los trabajos de este primer escuchatorio con jóvenes universitarios, correspondiente a la primera circunscripción electoral del país. Los micrófonos están abiertos. Adelante, doctora Alma Valdés. La escuchamos atentos. Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre del magistrado presidente José Luis Vargas Valdés, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de las magistradas y los magistrados que conforman el pleno de este tribunal, les envían un cordial saludo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra en un intenso proceso de apertura, cercanía a la ciudadanía, diálogo y posicionamiento de temas sensibles y por ello relevantes, como son el empoderamiento de la juventud y la igualdad de género, ejes de trabajo establecidos por nuestro magistrado presidente, magistrado José Luis Vargas Valdés, los cuales están abocados al fortalecimiento y consolidación de este tribunal. Así, la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, DGRIN, es un área administrativa jurisdiccional que tiene como objetivo fundamental el desarrollar proyectos que fungen de manera de puentes para el encuentro con los jóvenes, la ciudadanía en general, las autoridades y las instituciones electorales en un mejor diálogo. La vinculación social es nuestra forma y objetivo de trabajo en esta área. La agenda de los proyectos de vinculación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
es implementada por la DGERIN y no se agota en esta conjunción de voluntades, en esta creatividad y productividad e innovación en la vinculación, esperando que esta no sea momentánea, sino permanente. Buscamos que las personas que se acercan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se lleven aprendizajes y una experiencia agradable que los identifiquen con la relevancia del trabajo que hace y realiza permanentemente este tribunal para el espectro de libertades, la construcción de derechos y de democracia. Así, los escuchatorios con jóvenes universitarios son una ventana para asomarnos a la pluralidad de visiones existentes, pero primordialmente son un espacio para escuchar a la juventud, para conocer sus motivaciones y sus preocupaciones. Sin embargo, estos proyectos no solamente se encuentran viabilidad cuando desde la sociedad surge un genuino interés por participar y hacer los suyos, sino que también hay que aterrizarlos y darles voz. Como ya lo dijo nuestra presentadora, la maestra Dulce García, agradecemos la presencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa y del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora, todas estas universidades representadas por jóvenes distinguidos y destacados. Gracias por su compromiso y a su vez, pues personalmente y a nombre del magistrado presidente José Luis Vargas Valdés y de las magistradas y los magistrados que conforman el pleno de la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quiero agradecer la presencia del magistrado Julio César Merino Enríquez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua, y del doctor Ramón Hernández Reyes, académico y experto en temas electorales. Sin duda, la sólida trayectoria de nuestros expertos permitirá una retroalimentación sustantiva en el marco de los procesos electorales más grandes de nuestro país. Por lo que siendo las 12:07 hora Pacífico, 13:07 hora Ciudad de México, damos inicio y les deseo a todas y todos una experiencia agradable y sin más cedo el uso de la voz a nuestro moderador, el maestro Jesús Hernández Rodríguez, para comenzar los trabajos de este primer escuchatorio con jóvenes universitarios 2021, correspondiente a la primera circunscripción electoral. Adelante. Gracias. Buenas tardes, les damos a todas y a todos los jóvenes participantes, al igual que a quienes nos acompañan por medio de la plataforma, la más cordial bienvenida al escuchatorio Proceso Electoral 2020-2021, las elecciones más grandes en la historia de México. Nos acompañan jóvenes de los estados de Baja California, Sinaloa y Sonora. Damos la bienvenida a Meyali Brambila Castro y Jesús Adrián Guerrero Domínguez, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. También a Carlos Alfonso Romero Arias y Luis Alfredo Cortés Llamas, estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California. Del mismo modo, a Mónica Raquel Aramburo Lucas y Lisette Carolina Millán Lizárraga, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y a Wendy Rivas Lizárraga y Juan Carlos Rojas Rodríguez, del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora. Como expertos en nuestro escuchatorio, tenemos el honor de darle la bienvenida al magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, maestro Julio César Merino Enríquez, y al académico y experto en Derecho Electoral, doctor Ramón Hernández Reyes. El magistrado Julio César Merino Enríquez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. En el ámbito profesional, fue director jurídico del Instituto Estatal Electoral, subcoordinador de planeación y seguimiento del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, coordinador de enlace con organismos electorales del Tribunal Estatal Electoral y actualmente se desempeña como magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. El doctor Ramón Hernández Reyes es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales
por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con maestría en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y es doctor en Derecho por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán y la Secretaría de Educación del mismo estado. En el ámbito profesional, fue funcionario del Poder Judicial del Estado de Michoacán en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y juzgados de primera instancia, en donde fungió como secretario de acuerdos, secretario proyectista, notificador y actuario. Fue consejero y presidente distrital, secretario general y posteriormente presidente del Instituto Electoral de Michoacán, y actualmente se desempeña como director de capacitación interna y carrera judicial y profesor de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidos. Ahora, les daré a conocer brevemente la temática del escuchatorio. A las y los jóvenes participantes se les dará la palabra en un primer momento para el desarrollo de su intervención por un máximo de 4 minutos. Una vez concluida la primera intervención de las y los jóvenes, le daré la palabra a nuestros expertos pidiéndoles que en un tiempo de 7 minutos hagan una relatoría y retroalimentación de los planteamientos escuchados. Llevado a cabo la primera intervención de nuestros expertos, abriré los micrófonos a las y los jóvenes participantes para que por un máximo de 2 minutos realicen un cierre de sus intervenciones. Finalmente, cederé el uso de la voz a nuestros expertos por un máximo de 3 minutos para que realicen un mensaje de conclusión. Tenemos un cronómetro en la pantalla que les permitirá seguir el tiempo de su participación. Les pido lo respeten para estar en posibilidad de darles voz a todas y todos los participantes. Una vez explicada la metodología, no queda más. Daremos inicio con nuestro escuchatorio. Ameyali, por favor, compártenos tu reflexión. Te escuchamos. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Ameyali Bramila Castro y mi perspectiva como joven mexicana acerca de la unificación del proceso electoral que se llevará a cabo en estas próximas elecciones del mes de junio, las cuales podemos decir que serán las más grandes en la historia de México, esto debido a los cargos que se renovarán y la participación ciudadana que se espera que acuda a las urnas. En estas elecciones se eligen cargos en los 32 estados de la República Mexicana, de los cuales 15 de ellos elegirán a un gobernador. La mayoría de los estados en México renuevan sus gobiernos locales y a nivel nacional se renueva la Cámara de Diputados con 300 diputados de mayoría relativa y 200 diputados elegidos por representación proporcional. Respecto a la unificación del proceso electoral, este tiene como origen a la reforma constitucional al artículo 116, de lo que surge el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde se les otorga la facultad de atracción para determinar una fecha única para la conclusión de los periodos de precampañas y así como lo relativo a recabar apoyo ciudadano en aquellos procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal. Sin embargo, esta facultad ya ha sido otorgada a autoridades electorales. Pero en sí, la pregunta aquí es, ¿qué pensamos nosotros los jóvenes acerca de la unificación del proceso electoral? Sabemos que los partidos políticos obtienen recursos para sus actividades mediante el financiamiento público principalmente. El Instituto Federal Electoral se creó hace ya más de 2 décadas y media con un presupuesto cercano a los 10,000 millones de pesos. El argumento detrás de tan generoso financiamiento fue que la democracia debía consolidarse a como fuera posible. Dos factores que inciden directamente en el costo del voto son las prácticas opacas en el uso de los recursos y la desconfianza en el sistema político. Otro también es el escaso interés de la ciudadanía por participar, indiferencia que deriva en pérdidas y subutilización de la infraestructura electoral. El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, explicó en conferencia de prensa que el INE prevé solicitar 24,464 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2021 y para el cual se tiene contemplado gastar 8,202 millones de pesos en comicios. Pero aquí vamos con todos estos datos y todos estos antecedentes, que para llevar a cabo una elección y garantizar la democracia, que es lo que principalmente nos importa porque es en lo que se basa nuestra nación, se requiere una planificación inmensa,
que implica logísticas, infraestructura, tiempo invertido, salarios, producción de boletas y financiamiento para los partidos políticos, que todo eso nos cuesta a nosotros los ciudadanos miles de millones de pesos, sin olvidar aquellos actillos de corrupción, fraudes electorales o vicios en el proceso que se puedan presentar, lo que solo causa incertidumbre y desconfianza e indignación entre la población. Mi perspectiva como joven de 21 años, mexicana, estudiante en la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California, estoy segura que esta estrategia es conveniente y no solo es de un factor económico por el ahorro de aquellas cantidades exorbitantes de dinero, sino porque al momento de unificar el proceso electoral, agilizas todo el proceso y desde un aspecto social, aumentas la participación ciudadana, lo que realmente es el factor ideal de una democracia. Es todo. Gracias, Ameyali. Ahora cedemos el uso de la voz a nuestro participante Jesús Adrián. Te escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, licenciado, por cederme la palabra. Primeramente, muy buenas tardes a todos. Supongo que todos, o por lo menos la mayoría de los que se encuentran aquí, saben de qué trata este escuchatorio, que es sobre el proceso electoral del presente año, que será considerada como las elecciones más grandes en la historia de México. No solo por el crecimiento del número de electores. Sabemos bien que con el pasar del tiempo la población mexicana aumenta, con lo cual al mismo tiempo también aumentará el número de electores. Pero no solo por esto serán consideradas las elecciones más grandes, sino que, ya como comentó mi compañera, habrá elecciones en las 32 entidades federativas, lo que se representará la elección de 21,000 cargos por elección popular, lo cual es una magnitud bastante grande. Esta concurrencia fue producto de una iniciativa de empalmar las elecciones federales y locales, que como mecanismo para empalmar estas elecciones fue reducir los periodos de gobierno de algunos puestos, como lo fue, por ejemplo, en el estado en el que yo resido, que es el estado de Baja California, que en las elecciones de 2019 se le redujo al gobernador el periodo de gobierno de 6 años a 2. Y si no me equivoco, ya me corregirán mis compañeros de la Universidad de Sinaloa, sucedió algo parecido, que la gobernatura de Sinaloa pasó de 6 años a 4 años y meses. Esta concurrencia tiene como objetivo la reducción de utilización de recursos públicos. Realmente, si lo vemos de esa forma, parece bastante positivo. Y la cuestión principal es realmente, ¿lo creemos conveniente o no estos mecanismos o estos instrumentos que se utilizaron para empalmar las elecciones? Yo directamente iré al grano y considero que realmente es conveniente estos mecanismos que se utilizaron para empalmar elecciones. Por lo que ya mencioné anteriormente, reducción de costos, y también está otro factor que no consideramos a veces, la participación ciudadana. Sabemos muy bien que el mexicano no participa en las elecciones. Actualmente, por ejemplo, en las últimas elecciones federales del 2018 participó alrededor de un 60% de la población que tiene capacidad para votar, que serían los ciudadanos. Y en una elección local, por ejemplo, en el estado de Baja California, que fue en el 2019, la participación fue solo de un 30%. Eso nos da la magnitud de cuánta participación hay. Sabemos que en las elecciones federales hay mucha más participación que en las elecciones locales, lo cual nos resulta conveniente unificarlas para así tener una expectativa de aumento de participación ciudadana. Obviamente que con la pandemia del COVID se encuentra en peligro este posible aumento de participación, pero aún así ya tenemos garantizado que para los próximos años habrá una unificación de elecciones, lo cual garantizará este probable aumento de participación ciudadana. Pero para todo hay un pero. En este caso, sabemos que las elecciones, no por el hecho de hablar de reducir costos o participación ciudadana, va a significar una cuestión positiva. Tenemos que ser conscientes que hay una alternación de elecciones porque se tiene que nivelar, por así decirlo, la ideología política en los congresos. No puedes unificar todas las elecciones porque sabemos que la población normalmente vota por los mismos partidos en distintos niveles de gobierno.
van a votar por el mismo para los federales y los locales, lo cual representaría una hegemonía total en los congresos, lo cual podría ser perjudicial para la democracia mexicana. Así que considero que con solo esta unificación es suficiente para el propósito de la democracia mexicana. Muchas gracias, Adrián. Escuchemos con atención la intervención de Carlos Alfonso. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. De antemano me gustaría agradecer por la invitación a este escuchatorio 2021. El planteamiento que se hace es de la pregunta de por qué los jóvenes no votan en México. Bueno, hay que señalar primeramente que la actual democracia en México no ha resultado ser lo que esperaban muchos mexicanos. Está en crisis, bueno, inclusive a nivel Latinoamérica, ¿no? En todas las democracias. Y esto pues ha sido causa debido, como lo mencioné, a no cumplir con las expectativas de los ciudadanos, con las demandas, con los problemas que más estragos causaba la población. Esto generando así una desafección. En 2018, tan solo, según el Latinobarómetro, tan solo el 16% de los ciudadanos creían en la democracia en México. Y estábamos en el cuarto lugar también a nivel Latinoamérica, que les daba igual tener un régimen democrático o no. Por otra parte, también quisiera señalar que se han creado varios tipos de leyes y mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, esto solo queda en lo jurídico institucional, ya que se necesita hacer una socialización política para que así se pueda generar y incentivar la participación. Eso se requiere una educación democrática. También quiero, en este mismo sentido, es de que los jóvenes, bueno, miran el costo y el beneficio de ir a votar. Existe otro tipo de, ellos miran si les conviene no ir a votar. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, para lo que propongo es de que se hable un discurso en pro de la democracia, que se hable sobre la importancia que tiene el voto y sobre un liderazgo verdadero político, que exista un lazo entre el político y el ciudadano. Para eso se requiere también la educación democrática, reformular las materias de formación cívica y ética y tener una agenda que no sea abstracta, una agenda que realmente represente los problemas reales de los ciudadanos y resultados tangibles. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Alfonso. Adelante, Luis Alfredo, te escuchamos con atención. Es tu turno. Muy buenas tardes a todos. En principio, quisiera agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la invitación a este importante ejercicio democrático. A mi universidad, la Universidad Autónoma de Baja California, que por conducto de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas me permiten el día de hoy exponer algunas de mis ideas fundamentales en torno a la necesidad de las acciones afirmativas en favor de las juventudes. Me gustaría iniciar mi intervención aclarando algunos aspectos que me parecen sumamente relevantes de cara a plantearles mi postura. Me gustaría iniciar, en principio, considero que lo que tenemos en nuestra Constitución y nuestras leyes no garantiza la participación efectiva de los jóvenes dentro de los puestos importantes de la toma de decisiones y de la acción pública. En segunda instancia, me gustaría poner a discusión una perspectiva realista de los partidos políticos, dejando de lado su dimensión normativa como entidades de interés público y abordándolos desde la praxis como actores políticos sujetos de racionalidad estratégica que reorientan sus esfuerzos, sus estructuras internas y sus propiedades discursivas en pro de la minimización de costos y la maximización de sus beneficios. En este sentido, resulta sumamente complejo que los mismos prioricen la candidatura de un joven que apenas va iniciando su carrera política y dando sus primeros pasos en el ejercicio público. Esto, en comparación con un liderazgo ya consolidado, que cuenta con una estructura financiera y económica que lo respalda, las redes de movilización electoral que ha construido a través del tiempo y que garantizan votos a los partidos, y sobre todo un capital político y de negociación que ha permitido que se perpetúe en el sistema político mexicano, de tal suerte que, como podemos observar, de acuerdo al ejemplo, no existen las condiciones de piso parejo en la mayoría de los casos. Derivado de lo anterior,
Para los partidos políticos ha sido mucho más redituable reciclar liderazgos y perfiles ya probados antes que dar oportunidad a los nuevos. Bajo esta perspectiva, considero sumamente difícil que los jóvenes puedan ser parte activa de la toma de decisiones, puesto que en la mayoría de los casos ni siquiera llegan a ocupar una candidatura a un puesto de elección popular. Por lo anterior, no considero deseable para el fortalecimiento de nuestra cultura democrática dejar estas decisiones a la simple consideración de los partidos políticos, ya que, como menciona el politólogo Robert Michels en su obra fundamental Los partidos políticos y en su teoría La ley de hierro de la oligarquía, los partidos políticos toman decisiones con base en los intereses de las élites internas y de las oligarquías dirigenciales. Es en este contexto en el cual considero que las acciones afirmativas como medidas equiparadoras de derechos y reivindicatorias de situaciones de vulnerabilidad y rezago histórico y social fungen un papel fundamental. Además de ser excesivamente necesarias, nos permiten condicionar y exigirle a los partidos políticos que nos otorguen los espacios de participación y representación reales en las contiendas electorales. Es cuanto. Muchas gracias, Luis Alfredo. Estimada Mónica Raquel, los micrófonos están abiertos, te escuchamos. Buenas tardes, honorables invitados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como todos aquellos que nos sintonizan a través de las distintas redes sociales. Mi nombre es Mónica Raquel Aramburo Lucas, soy estudiante de la Facultad de Derecho Mazatlán, perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y quiero compartir con ustedes la perspectiva de implementación del voto a través de plataformas digitales en el sistema político electoral mexicano. La pandemia del COVID-19 ha dejado al descubierto la fragilidad del sistema jurídico político de distintos países alrededor del mundo, y México no fue la excepción. En marzo del año pasado se anunciaba el cierre total de distintos negocios e instituciones públicas y privadas, así como el colapso total de la sociedad como hoy la conocemos. El punto por considerar aquí sería, ¿qué hubiese pasado si el proceso electoral se hubiera contemplado para el año pasado? ¿Los titulares de los distintos cargos de elección popular hubiesen seguido en el poder por un año más o quizás hasta más tiempo? ¿Se habrían llevado a cabo las elecciones a pesar del riesgo de contagio? Esta y muchas preguntas más nos llevan a la conclusión de que nuestro sistema electoral necesita alternativas para evitar dos cosas. En el presente, distintos contagios, y en el futuro para asegurar que los mexicanos bajo ninguna circunstancia pierdan sus derechos políticos electorales. El método más viable desde mi punto de vista es sin lugar a duda la implementación de la votación a través de medios electrónicos. Según datos proporcionados por el INEGI, para mayo del 2020 se obtuvo que el 70.1% de la población en México es usuaria de Internet. Esto significa que más de la mitad de los hogares mexicanos cuentan con mínimo un dispositivo con conexión a Internet. Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en el artículo 329, numeral 3, que el voto por vía electrónica será realizado únicamente conforme a los lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral, cerrando la posibilidad de la aplicación a este únicamente a los residentes en el extranjero. Este precepto legislativo, a mi parecer, debería ser aplicable en aquellas circunstancias cuando por causa mayor la votación no pudiese llevarse de manera presencial, habilitando plataformas digitales que estén protegidas por software mexicanos, asegurando la certeza jurídica y la confidencialidad de su voto, pero no únicamente en casos de fuerza mayor, sino para aquellos mexicanos que no se encuentran físicamente habilitados para acudir a una casilla, enfermos, personas con capacidades diferentes e incluso extranjeros con calidad migratoria lícita e ilícita. Mi propuesta se enfoca en el diseño de una plataforma especial, retomando los puntos claves y funcionales que el Servicio de Administración Tributaria ha tenido como aciertos en su denominado buzón tributario. Cada ciudadano tendría la posibilidad de contar con una clave y una contraseña únicos y unipersonales, evitando la duplicidad y la posibilidad de usurpación de identidad, vinculándola además con una especie de e-firma que imposibilite la falsificación o el desconocimiento del voto emitido al nombre del titular de la cuenta. Sé que el instituto ya se encuentra trabajando en la implementación de la tecnología en las elecciones, pues aprobó un acuerdo de fecha 3 de febrero de 2021, donde se utilizarán instrumentos jurídicos y técnicos para implementar el voto a través de urnas electrónicas. Sin embargo, yo les sugiero y me atrevo a solicitarles que comiencen a idear y diseñar una plataforma que nos permita desde casa o desde nuestros trabajos emitir nuestro voto con la misma confianza y certeza como cuando es realizado de manera presencial.
Sé que no les estoy pidiendo nada nuevo, pero también sé que nuestro sistema electoral debe buscar distintas herramientas tecnológicas debido a que la tecnología se volvió parte de nuestro día a día. Y si queremos ser país de primer mundo, debemos tomar decisiones de primer mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Escuchemos con atención la reflexión de Lisette Carolina. Adelante, por favor. Hablaré en nombre de Lisette Carolina. Me presento como Catalina Castellanos por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el tema a tratar este día que elegí hablar es el hecho de que se puede decir que el voto es un acto cívico a través del cual cada elector expresa su sentimiento de pertenencia a la colectividad, pues ejerce tu derecho hacia la democracia como ciudadano. En cuanto al sector poblacional joven, se detecta a través de censos que su inactividad sobre las elecciones es un gran problema en el país, incrementando la participación electoral del individuo. Acorde aumenta el paso del tiempo, pues es cuando esta persona adopta el rol de adulto. Ahora bien, ¿por qué los jóvenes no votan? Es un tema al cual considero que no se le otorga la debida relevancia, cuando realmente considero que debería de ser un aspecto primordial para voltear a ver, pues se puede identificar como una bandera roja dentro de este giro de impacto social que llega a ser la política y ya que formamos parte de aquello que quienes eligen los cambios y futuros para nuestro propio país y por ende también para nosotros mismos. Desde mi percepción, esta cuestión se puede resolver, digamos, puntualizando el problema en 4 aspectos. El primero sería la falta de educación académica, que es el hecho de no tener acceso a la educación. Puede decir que es la primera traba que se tiene en esta cuestión, por el simple motivo de que no te enseñaron, por ende desconoces las repercusiones que conlleva el hecho de no votar. Ignoras y desconoces lo que es ejercer tu democracia y terminas dejando en manos de los demás la decisión que a ti también te corresponde. De hecho, se observa que el compromiso político de los universitarios es una importante área del estudio, debido a que estos con más propensos a votar que sus pares no universitarios, pues el joven letrado adopta otras percepciones, actitudes y comportamientos frente a la política. Volviendo al primer punto mencionado, existe un vínculo con la educación cívica que va de la mano con la participación política y cuando esta llega a ser nula, incrementa el abstencionismo, sea del tipo que sea. El otro punto sería, no le otorgan la importancia debida a tener un INE. ¿A qué me refiero con esto? A que la quieren y tienen por motivos superfluos, que el que realmente se es su naturaleza, volviendo al último factor de esta lista, que si es que se quisiera figurar en ella el poder elegir a sus representantes. No existe innovación por tercer punto, no existe una innovación en las propuestas políticas. Considero que muchas veces se encuentran desfasadas de lo que la población joven quisiera y busca futuro, entrando aquí a lo que se conoce como la abstención, alentando que no nos ofrecen lo que buscamos. Y como cuarto punto, no localizamos una imagen de identidad. Esto nos ubica a una figura con la cual sentiremos identificados, pues aunque sí existen partícipes jóvenes dentro del mundo político, no alcanzamos a localizarlos y esos nos llevan a sentir que no formamos parte de este movimiento político social. Considero que podemos incentivar todo esto a través de las redes sociales, pues en México se considera que más del 54% de los jóvenes dedican casi 12 horas de su día en las redes sociales, permitiendo y creando de esta manera un canal para llegar de manera directa a ellos. Arrojarles información del por qué su voto tiene más peso del que piensan. Es una ligera forma de educar esa parte que pueden ser que aún desconozcan, así como también podrán convertirse en el génesis de un gran cambio. Sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Catalina. Cedemos el micrófono a Wendy para escucharla con atención. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, magistrado, académico. Mi nombre es Wendy Rivas Lizárraga y soy la representante del equipo conformado por Katie Estefanía Beltrán y Denise Encinas. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Sonora y para comenzar a hablar sobre el tema que tiene relevancia el día de hoy, quiero comenzar por decir por qué son importantes las elecciones. Bueno,
Las elecciones pueden ser entendidas como el primer intento formal por romper con la manera de colocar a los dirigentes nacionales, es decir, a los monarcas. Se dice que las elecciones no son sinónimo de democracia, pero son las puertas hacia una vida democrática. La elección de quién va a dirigir el pueblo, es decir, la elección de nuestros representantes. Es por ello que las elecciones son de gran importancia para todos, tanto jóvenes como adultos. La participación de los jóvenes entre 19 y 34 años en las elecciones, en vez de ir aumentando, ha ido disminuyendo. Y esto no solamente lo digo yo, está comprobado estadísticamente. De acuerdo con el INE, para este próximo periodo electoral, 25.662.773 jóvenes de entre 18 y 29 años se encuentran habilitados para ejercer su voto, cifra que representa el 29% de la lista nominal. No obstante, la cifra en las elecciones pasadas participó solo el 65% de los jóvenes de 18 años, mientras que tenían entre 19 y 34 años, contribuyeron de forma significativamente más baja, con un 55%. La mayor interrogante aquí es, ¿por qué los jóvenes tienen menor participación en las elecciones? Bueno, con base en las diversas opiniones que han ido surgiendo por parte de los jóvenes, se puede llegar a concretar en algunos puntos por los cuales estos no se involucran en el proceso electoral. El primero de ellos es por la corrupción dentro de los procesos electorales, ya que la gente presupone que los votos o son robados o desaparecen mágicamente, lo cual hace que los jóvenes quieran involucrarse menos en las elecciones. El segundo punto es la desconfianza hacia los candidatos por realizar promesas que claramente nunca se llegan a cumplir. Esto ha provocado la desconfianza y descontento por parte de las personas. El tercer punto es los conflictos que se suscitan en las casillas. ¿A cuánto de nosotros no nos ha tocado escuchar que estas son destrozadas, son incendiadas, se roban las urnas e incluso suelen terminar con personas heridas? Y más en estos tiempos de pandemia, los jóvenes y los adultos prefieren no exponerse a posibles contagios. El cuarto punto es que los jóvenes muchas veces no saben a dónde tienen que ir a votar y prefieren ignorar todo el proceso electoral. ¿A cuánto de nosotros nos ha pasado que es nuestra primera vez que vamos a votar y no sabemos a dónde tenemos que dirigirnos para realizar el voto? Yo creo que hay que poner mucho énfasis en este punto y guiar a los jóvenes para que estos puedan saber en qué área les corresponde votar. Por último, tenemos el quinto punto, que más que nada, al conocer el historial de los candidatos, suele surgir aún más la desconfianza y desinterés hacia las elecciones, dejando a los demás la elección que nos corresponde a nosotros mismos, es decir, escoger a nuestros representantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Wendy. Juan Carlos, por favor, compártenos tu reflexión. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Rojas de la Universidad de Sonora y asimismo me acompaña mi equipo Sebastián Delfín Montoya. Nosotros, para dar contestación a la interrogante que se nos presenta hoy en día sobre por qué los jóvenes no votan, decidimos hacer una investigación en nuestro entorno, enfocado más en nuestra comunidad, enfocado en nuestras elecciones locales, ya dado que nosotros nos enfocamos más en esto porque es donde estamos y queremos que se vea real. Quisimos hacerlo más realista, más aterrizado. ¿Qué pasa aquí dentro de Sonora? Para comenzar, me gustaría comenzar con la frase de Russell Dalton, que dice: sin participación pública en el proceso, la democracia carece tanto de legitimidad como de una fuerza motora. Ahora bien, ¿por qué los jóvenes no votamos? Tenemos un problema muy grande que genera inquietud tanto en las democracias consolidadas como en aquellas que están en busca de la consolidación. Este problema es la apatía. La apatía tiene a su vez diversos factores en su haber.
En un sentido amplio se encuentran algunos tales como la poca confianza en los partidos políticos, la baja rendición de cuentas de nuestros representantes sociales y los mecanismos insuficientes en materia de sanción para estos representantes sociales cuando llegan a incumplir aquella función para la cual fueron escogidos, así como la falta de madurez política. Para respaldar este dicho que tenemos nosotros, mi compañero Sebastián y yo, realizamos una encuesta con nuestros compañeros de universidad y nuestros amigos. En esta encuesta se entrevistaron a un total de 40 personas, de las cuales su rango de edad oscila entre los 19 y los 26 años de edad. De estos entrevistados, el 75.6% considera que existe apatía en los jóvenes al votar. El 48.8% considera que el mayor factor de la falta de interés es la desconfianza en los partidos políticos. Y el 24.4% considera que existe un bajo nivel de conciencia y cultura democrática, siendo estos los factores que más preocupación generan dentro de nuestro entorno. Hace 6 años, el INE realizó una encuesta para determinar cuál era el rango de participación entre la población, los cuales los datos mostraron que la población joven votaba menos que las personas de 40 y más, tal como lo podemos observar en nuestra gráfica. Esos resultados no fueron los esperados totalmente, ya que la participación joven ha tenido un alza en los últimos años. Para este año en específico, se esperaba que aumentara la participación de los jóvenes, pero no es así. Comparando datos en nuestra encuesta, encontramos que solo el 36.6% está interesado en participar, mientras que un 67% restante no tiene interés. Sin duda, es un escenario totalmente distinto al esperado. Ahora, me quedo con la frase del politólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Alan Castromil, que dice que los nuevos votantes conocen al peor sistema político porque tienen menos experiencia. Y es así. Aunado a esto, los partidos no basan sus propuestas en el sector joven y tienden a la simulación. Eso es algo que se repite mucho hoy en día. Tan es así que las preocupaciones de los jóvenes, las cuales accesar a una vivienda y al mercado laboral, no son tomadas en cuenta. Entonces, si nuestro mundo político nos rechaza, ¿cómo vamos a sentirnos parte de? Ya que estas preocupaciones han estado latentes en los últimos años y al día de hoy no han mejorado. Es por tanto que si no te sientes aceptado y no te sientes escuchado, ¿cómo te vas a identificar con alguien que va a representar tus intereses futuros? Les cuento. Muchas gracias. Les agradecemos a todas y todos los jóvenes su participación e importantes reflexiones. Ahora daré la palabra a nuestros expertos para su relatoría y retroalimentación. En primer lugar, doy el uso de la voz al magistrado Julio César Merino Enríquez. Adelante, magistrado. Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Sala Superior por este excelente escuchatorio. La verdad es que es muy enriquecedor escuchar a todas y todos ustedes, sus inquietudes y todo lo que nos han estado manifestando acerca de las preguntas que previamente se han establecido. Yo quisiera empezar por señalar o resaltar la importancia que tienen ustedes, los jóvenes de 19 a 34 años. Estamos hablando en un ejemplo práctico y para aterrizarlo a los temas que hemos estado señalando, las preguntas que han estado respondiendo. Actualmente, en el 2018, la Cámara de Diputados, de los 500 diputados, solo 28 corresponden a la edad de 19 a 34 años. ¿Qué quiere decir esto? El porcentaje de participación en los órganos de decisión y de empoderamiento que por aquí se mencionó es muy bajo. Si nosotros tomamos en cuenta, como se mencionó, el porcentaje de los jóvenes de la lista nominal, es decir, aquellos que pueden votar, tenemos que representan el 36.97, 37%. ¿Esto qué nos arroja o qué nos dice la lista nominal o de los que pueden tanto ser sujetos activos como pasivos del voto, que en teoría les deberían de corresponder 180 escaños a los jóvenes? 180 escaños en relación con los 28 diputados que tenemos. Pero llevo a otra conclusión. De los casi 3,000 candidatos que hubo en el 2018,
solamente el 5% ganó. ¿Qué quiere decir esto? 10 diputados de mayoría relativa en la Cámara de Diputados. Esto también me lleva a una reflexión de que a lo mejor los jóvenes, aparte de que no votan, no participan, como ahorita lo voy a señalar, no están votando por jóvenes. Es mucha la diferencia, mucho el abismo de 180 diputados a 28 diputados. Entonces les quiero dejar, o quise iniciar con esta reflexión, más que como una invitación para exhortarlos a que participen, que es muy importante este tipo de conversatorios, y de señalar. Dado el tiempo, voy a señalar algunas cuestiones que aquí se han señalado como parte de la relatoría. El costo de las elecciones en relación con elecciones concurrentes, baja respecto del 2018. El voto de una elección por ciudadano era de 89.50 en 2018. En el 2021 va a ser de 86.30. Es decir, hay menos costo por ciudadano en el ejercicio del sufragio, lo cual me parece que es importante para fomentar o seguir fomentando las elecciones concurrentes, que permite simplificar y a su vez tener elecciones en donde no se les pida tanto el voto continuamente entre años, porque teníamos años, un año elección estatal, otro año siguiente elección federal, descansamos un año y luego otra vez volvíamos a tener elecciones. Una de las formas o de los principios que señalaban para establecer las elecciones concurrentes era fomentar la participación ciudadana. Y es por eso que creo que no solamente fomenta la participación ciudadana, y además hay un beneficio en cuanto al costo. Por otro lado, en cuanto para hacer efectivo el debido acceso de cargo de los jóvenes, se han establecido la Sala Superior y muchos estados, y así como partidos políticos, han establecido muchas acciones afirmativas. Tenemos en un principio que hay legislaciones que ya obligan a sus estados a contemplar, digamos, la cuota joven, ¿no? Tenemos los casos de Chiapas, San Luis Potosí, la Ciudad de México, y donde establecen ya como cuota la obligación de jóvenes de su edad. Tenemos en algunos estatutos de partidos políticos, en 3 concretamente, que son los que establecen dentro de sus estatutos la obligación de postular jóvenes, y en las convocatorias, aquellos partidos políticos que, si bien no lo tienen establecido como una obligación, o bien en la legislación electoral, es la obligación o una cuota, llamémosle así, para incluir jóvenes en la participación política y en la toma de decisiones. A su vez, la sala, así como diferentes órganos electorales, han establecido diversas acciones de medidas afirmativas, tanto para exhortar o como la obligación de establecer espacios para los jóvenes. Tenemos en este caso de la circunscripción, tenemos Baja California, Jalisco, Sonora, Durango, Colima, y de otros estados como Veracruz y Tlaxcala, en donde ya se establecen incluso fórmulas y de un determinado porcentaje que van variando desde un 20 hasta un 30% de jóvenes para incluir en este proceso electoral. Esto quiere decir que próximamente vamos a tener más jóvenes en la toma de decisiones, y que sin lugar a duda, con el apoyo de ustedes mismos, podrían llegar a ocupar estos escaños, ¿no? Finalmente, quiero decirles que por lo que hace al uso de las tecnologías en la forma de emitir los votos, actualmente los estados de Jalisco y de Coahuila se aprobaron el uso de 50 urnas electrónicas. Debemos de tomar en cuenta desafortunadamente que nuestro sistema electoral está basado en la desconfianza. Luego el uso de las tecnologías muchas veces no nos lo permite, pero creo que es un avance que en estos estados ya tengan 50 urnas para sus elecciones. Es poco, pero lo más deseable es que caminemos hacia allá, ¿no? De que tengamos elecciones transparentes, confiables, que invite a todos ustedes a seguir participando y votando. Y quiero cerrar, no sin antes señalar que
efectivamente son las elecciones más grandes porque están involucrados los 32 estados, pero también porque es más el porcentaje de participación de la ciudadanía, tanto como capacitadores, como casillas que se tienen que instalar, los ciudadanos que tienen los cargos de elección de popular. Y entonces, pues bueno, con esto terminó por respeto al tiempo. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Ahora le doy el uso de la voz al doctor Ramón Hernández Reyes. Adelante, doctor, por favor. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Primero quiero agradecer la invitación que se me hizo por parte de el área de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral, concretamente con su titular, la doctora Alma Valdés. También agradecer al personal de la Dirección General y desde luego la invitación realizada por parte de el magistrado presidente y las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También agradezco la presencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Chihuahua, quien ha hecho unos comentarios muy importantes, y desde luego la presencia de las y los jóvenes de las universidades de Baja California y de la Universidad de Sonora y de Sinaloa también, que hicieron algunas aportaciones muy importantes. Quisiera empezar primero por destacar los puntos que a mí se me hicieron muy interesantes y posteriormente cerrar con algunas ideas al respecto. Primero, me llamó mucho la atención lo que comentó Amiyali respecto de la consolidación de la democracia y los problemas que se enfrentan con la democracia, la opacidad en el manejo del recurso público y la falta de interés de la ciudadanía. También me llamó mucho la atención que Jesús Adrián aborda el tema de la conveniencia de llevar a cabo la implementación de mecanismos para empalmar las elecciones, que esto implicaría en la reducción de costos, en la participación de la ciudadanía y en una mayor participación en las elecciones tanto locales como federales. También me llamó mucho la atención lo que señala Carlos Martínez respecto de una crítica de falta de liderazgo político y de enlace político y democrático entre las candidatas y los candidatos y los partidos políticos y un divorcio con la ciudadanía. A Luis Alfredo también me llama mucho la atención que señala ese mismo mal porque indica de que existen un reciclaje en los liderazgos que ya no son tales liderazgos y también que se deja la toma de las decisiones hacia los partidos políticos. Por parte de Mónica me llamó también mucho la atención de la implementación de lo que es el voto por internet, así lo entiendo, y también algunas implementaciones respecto de la ampliación del voto electrónico que se ha llevado a cabo por parte de un acuerdo emitido por parte del Instituto Nacional Electoral el día 3 de febrero del 2001. Y desde luego también la participación de Lisset Carolina en el sentido de que reflexiona la falta de votación de los jóvenes, que señala que es por falta de educación, porque no le otorgan importancia debida a la credencial para votar y porque no existe innovación y no localizan una imagen de identidad. Wendy también señala el no involucramiento en los procesos electorales por 5 causas: presunción de corrupción, desconfianza, conflictos y que los jóvenes no saben a dónde votar y cómo prefieren este ejercicio. Por último, Juan Carlos, me llamó mucho la atención el ejercicio que hizo respecto de las estadísticas en el ejercicio del voto. Y quisiera yo cerrar mi intervención en lo siguiente. Estas participaciones que se llevan a cabo, pues definitivamente señalan una falta de participación de la ciudadanía hacia los ejercicios de participación ciudadana que no solamente convienen en las elecciones, nos señalan también de que falta planificar en el ejercicio de la función pública y en el ejercicio también de la oferta política que se lance a la ciudadanía. Nos señala también de que han fallado los partidos políticos respecto del compromiso que tienen con la ciudadanía, respecto de la oferta que le hacen a la ciudadanía
cuándo se está llevando a cabo el ejercicio del proceso electoral, y también nos señalan una falta de inclusión, desde luego, a los jóvenes, a las y los jóvenes, pero sobre todo una falta de educación y de incentivización respecto de la ciudadanía en general desde una edad temprana. Es decir, ese divorcio que existe entre la ciudadanía y los partidos políticos se debe también en gran medida porque falta que generemos mecanismos que cultiven la educación cívica desde edad temprana y que generen un compromiso también por parte de las jóvenes y de los jóvenes para el efecto de que puedan participar en la toma de las determinaciones políticas. Quisiera poner un ejemplo. Desgraciadamente, en nuestro país los mecanismos de participación ciudadana como los observatorios ciudadanos o los observatorios electorales son prácticamente nulos. En muy pocos estados de la República se practican, y en esos estados donde se practican realmente la participación es minúscula. Pongo como ejemplo un estado de la República que tiene más de 125 sujetos observables mediante participación ciudadana, y desgraciadamente solamente tienen registrados 15 observatorios ciudadanos. Esto nos implica precisamente una falta de interés para el efecto de dar seguimiento a las políticas públicas y de dar seguimiento a estos aspectos tan importantes que son el servicio a la ciudadanía. Y otro aspecto también muy importante que se comentó, que yo sugiero respecto de el planteamiento, apoyándome en el planteamiento que hacen, es el conocer toda la interrelación que debe de existir entre la doctrina, entre los programas de acción, entre la plataforma electoral y entre los planes de desarrollo nacionales, estatales y municipales que están concatenados entre sí, que nos permiten o evitan de que gobernemos con ocurrencias, y que implica también una incorporación hacia la ciudadanía y hacia los jóvenes en concreto para que participen en las tomas de decisiones y en las propias políticas públicas. Creo que estos temas que se han comentado son temas que debemos de concientizarnos todas las autoridades electorales para el efecto de implementar la participación de los jóvenes en todos los puntos y estratos posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora daré la palabra nuevamente a las y los jóvenes participantes para su mensaje de cierre. Adelante, Mayali, te escuchamos. Bueno, ya por último, me queda añadir que sabemos que estas elecciones serán sin duda una de las elecciones más retadoras con las que se van a presentar las autoridades electorales junto con los organismos públicos locales, ya que el correcto funcionamiento entre estos dos comicios será lo que lleve a que se garanticen unas elecciones libres y auténticas, que es indispensable para todo sistema democrático, y que sea el voto de los electores lo que legitime el acceso a los cargos políticos, y pues esto será el resultado de una contienda equitativa. Muchas gracias, Ameyali. Cedemos el uso de la voz a Jesús Adrián. Te escuchamos, Jesús. Sí, yo reiteraré sobre el punto que más que nada no sería negativo, pero sí es algo que se debe observar y tener cuidado a base de eso, sobre este empalmamiento de elecciones, de procesos electorales, que vuelvo a decir que se tiene que tener mucho cuidado. Siempre, a mi consideración, entre las elecciones presidenciales que suceden cada 6 años, debe de haber unas elecciones intermedias muy importantes para que haya un contrapeso político e ideológico en los congresos. Repito, sabemos que la población normalmente votan a nivel federal y local por el mismo partido. Si tú le pones una boleta a un ciudadano, si no va a ver si es local o federal, simplemente va a ir a votar hacia el partido que está viendo. Si empalmamos todas las elecciones, lo que va a provocar es crear una mayoría o una hegemonía en los congresos que sería peligroso para la democracia o para la administración de nuestra nación, que es un punto muy importante que se tiene que poner en revisión.
no, y más con estos, porque se puede manejar mucho a base de intereses políticos, que se le quiere endulzar a la población diciéndole que se va a ahorrar recursos o que va a haber más participación con esta intención de empalmar todas las elecciones, pero realmente puede tener sus puntos negativos. En fin, mi punto es que siempre hay que estar informados y hay que mantener y regular todo este tipo de legislaciones que se hacen de acuerdo a la materia electoral. Se tiene que tener todo este tipo de legislaciones a base de estudios y no solo a base de intereses políticos. ¿Es cuando? Muchas gracias, Jesús Adrián. Escuchemos con atención a Carlos Alfonso. Adelante. Bueno, más que nada, pues igual me gustaría a mí reiterar algunos puntos, que ya es una reflexión final de mi parte, que cuando hay que hacer un cambio de pensamiento que tenemos hacia la política, de que no todo es corrupción y no todo es que nuestra participación no cuenta. Ya sé que esta premisa que se tiene no es totalmente inválida, pero sí yo considero que se requiere hacer un cambio en esto. Y cuando toqué el punto sobre hablar de educación democrática, eso no solo requiere de ir a votar, sino se requiere de tener un pensamiento crítico, autocrítico, tener la habilidad de argumentar, de dialogar pues, sanamente con los demás, discutir ciertos temas y una crítica también hacia pues, el sistema electoral, pues al INE. Si bien tiene buen funcionamiento y todo, pero como mencioné anteriormente, eso solo se queda en lo jurídico institucional. Al final es solo un sistema burocrático que tiene un buen funcionamiento. Sin embargo, esto no va a servir de nada si no cumple con su fin, que es hacer que la población se acerque a votar, que es incentivarlos con esto es hacer, y eso es muy importante porque las causas de no votar no van a tomar nuestras opiniones en cuenta y las necesidades reales que tenemos el mundo de ahí afuera real. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Alfonso. Adelante, Luis Alfredo. Te esperamos, te escuchamos. Muy bien. Bueno, yo quisiera también tomar estos 2 minutos para poder puntualizar algunas cuestiones que me gustaría dejar claras, dando continuidad a las ideas principales que expuse en mi anterior intervención. En principio, yo planteo ver a los partidos políticos como actores racionales que tratan, digamos, de perseguir sus propios intereses. ¿Cuáles son? Ganar elecciones y ganar votos. En este sentido, van a tomar la decisión con base en lo que los haga ganar votos y no con base en la lógica de incluir jóvenes o de hacer más incluyente las elecciones, sino es ganar votos. Y en ese sentido, pues un candidato que tiene un mayor bagaje político, estructura económica y demás, pues no compite en condiciones de igualdad dentro de los partidos con los jóvenes, porque los jóvenes, pues por lo regular, van empezando apenas a generar capital político, ¿no? En ese sentido, muchos de quienes están en contra de las acciones afirmativas, como bien mencionaba el magistrado Julio César, es correcto, es para eso son las acciones afirmativas, para tratar de condicionar a los partidos políticos y obligarlos a que le den el espacio verdaderamente importante a los jóvenes. Quienes están en contra argumentan que los propios partidos políticos tienen sus organizaciones juveniles y es correcto, eso creo que abona el argumento de que hay jóvenes que se interesan y están dentro de las organizaciones juveniles intrapartidarias. Lamentablemente, ¿por qué no se traducen en escaños o en puestos importantes de acción pública? Entonces, mi argumento va encaminado a eso. Por eso creo que las acciones afirmativas ayudarían a que los partidos políticos no utilicen estas asociaciones o estas organizaciones intrapartidarias juveniles como mecanismos de movilización electoral que solamente son utilizados para entregar camisas o propaganda electoral y que no, al momento de elegir las candidaturas, no los eligen, sino eligen a los mismos liderazgos y reciclan a los mismos liderazgos. En torno a eso gira mi planteamiento y yo creo que las acciones afirmativas por eso son muy necesarias porque permitirá no dejar esto a la decisión de los partidos que sabemos que van a actuar con base en su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alfredo. Mónica, los micrófonos están abiertos, te escuchamos. Pues de mi parte puntualizo que la implementación del voto a través de plataformas digitales será una herramienta útil en cualquier momento,
Considero que se deben de retomar y perfeccionar las cuestiones técnicas que instituciones como el SAT han tenido como aciertos. Si algo tan delicado como lo es la materia fiscal ha podido habilitarse parcialmente de manera digital, con más razón considero que algo tan importante como el voto puede hacerlo. No nos hemos salvado aún del COVID-19 y en un futuro tampoco estamos exentos de otra pandemia. Las autoridades electorales tienen que ganarle el tiempo al tiempo. Gracias. Gracias, Mónica. Escuchamos con atención a Catalina. Adelante. Bueno, para finalizar el tema que yo toqué, sí, me encantaría decir que el voto del joven siento que es muy importante y espero que sí, o sea, se puede implementar el hecho de que los jóvenes desde una edad temprana se les pueda enseñar, inculcar el hecho de poder participar y que en sí está en nosotros el poder de elegir algún representante y que no lo tomen como vagamente, o sea, como algo vago que no, pues es que si yo no lo hago, no va a ser la diferencia. Ahí es cuando se comete un error y es lo que me gustaría que es realmente todos nosotros los jóvenes y las nuevas personas que van a votar en estas nuevas grandes elecciones que van a hacer próximamente, Creo que tenemos un pequeño tema técnico. No sé si quiera complementar algo, Lisette. Okay. Pues creo que el sentido de lo que iba diciendo Catalina se refería al hecho de que todos como sociedad debemos de darle importancia a esa educación que mencionaba Catalina previamente, por lo mismo para que estén conscientes de la importancia que el peso de su voto tiene y que no lo tomen como algo vago y como algo que realmente no va a realizar ningún cambio. Sería todo de nuestra parte. Gracias. Muchas gracias, Lisette. Ahora cedemos el micrófono a Wendy. Adelante, Wendy, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera aprovechar estos 2 minutos, más que nada, para agradecerles a todos los presentes y más que nada por darnos la oportunidad a nosotros los jóvenes, por expresar nuestra opinión con respecto a este tema, ¿no? Y más allá de que sea algo informativo, espero que hayan hecho conciencia todos de que es muy importante salir y participar en las elecciones. Un voto puede hacer la diferencia de entre seguir igual, mejorar o incluso empeorar. Entonces, sí los invito a que se involucren más en estos temas y que salgan a votar, que participen realmente. Creo que suena muy cliché, pero los jóvenes somos el futuro de México y hay que tomar en serio muy bien nuestro papel. Creo que más que nada sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Wendy. Juan Carlos, finalmente te escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Ya para cerrar, quiero hacer hincapié en estos datos últimos para ir cerrando. El 60% de los jóvenes manifestó un abstencionismo en las elecciones pasadas, siendo la participación de las personas de 40 y más donde se vio una votación más nutrida. Tras estos datos, el INEGI hizo una encuesta en la que arrojó que 8 de cada 10 jóvenes mexicanos pensaron que su voto era poco o nada útil. También 7 de cada 10 de este sector consideraron que los políticos no los representan. Si no te representa nadie, ¿a dónde vas a voltear? Ahora bien, han surgido plataformas independientes en los últimos años, tal como es Wikipolítica, en la cual Pedro Kumamoto en su tiempo logró llegar al poder legislativo dentro de esta plataforma. Y son estas mismas plataformas independientes las que se están identificando más con los jóvenes. ¿Por qué? Porque no representan la desconfianza en los partidos, no representan una simulación de intereses, están enfocados más a la preocupación del joven.
En la medida que se logre que los jóvenes se activen en la participación política, se considera que sean un actor real en la definición de cualquier elección. Ahora bien, para terminar, quiero recuperar el párrafo cuarto del artículo 3 constitucional, que dice específicamente que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Esta tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a la patria, el respeto, los derechos, las libertades, la cultura de la paz, conciencia, solidaridad, etcétera, etcétera. Yo creo que el amor a la patria podemos fomentarlo como con la democracia, enseñando desde una educación temprana a ejercer el voto, a cómo votar, a cómo participar. Esto aunado a la propagación creo que se me acabó el tiempo, pero quiero terminar con la propagación de la cultura del voto en los eventos sociales y deportivos de las culturas. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a todas y a todos por sus mensajes de conclusión. Finalmente, cedo el uso de la voz a nuestros expertos para que nos den un mensaje de cierre. En primer lugar, doy el uso de la voz al magistrado Julio César Merino Enríquez. Adelante, magistrado, por favor. Muchas gracias. Concluyo únicamente reiterando la invitación a que se involucren, que hay que apostarle a los jóvenes, que ustedes mismos apuesten por ustedes mismos, por los jóvenes, involucrarse. Quiero decirles que en el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua le hemos apostado a los jóvenes y en su mayoría el equipo de trabajo son todos alrededor de un 70% menos de 30 años, y les comparto que en el caso de mi equipo de trabajo, los que elaboran sentencias, los proyectistas, todos son menores de 30 años. Es decir, aquí en el estado de Chihuahua, en el Tribunal Estatal Electoral, le apostamos por los jóvenes, que se involucren, es muy importante, y es por eso que agradezco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la directora Alma Valdés Salas, por esta invitación, por este magnífico evento. La verdad es que me ha dejado gratamente sorprendido, y seguir creciendo con todos y cada uno de sus puntos de vista que nos han señalado. Agradecer a la magistrada Mónica Araliza Otofregoso, que es la ideóloga, la que realizó, que le ha apostado a seguir haciendo estos ejercicios, que ya no es el primero que se realiza. Y desde luego al presidente, a José Luis Vargas Valdés, magistrado presidente de la Sala Superior, por darle continuidad. Les digo, es muy importante escucharlos, muy importante señalarles que ustedes son el futuro, son el presente, y finalmente decirles que participen. Quiero decirles que esta circunscripción, la circunscripción 1 de todos los estados que estamos actualmente involucrados, estamos 15% más abajo de la participación respecto a las demás circunscripciones. Es decir, a nivel nacional votan el 65% de los jóvenes, mientras que en esta circunscripción el 50%. Es por eso que agradezco este tipo de eventos y exhortarlos a que sigan participando. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Ahora le doy el uso de la voz al doctor Ramón Hernández Reyes. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, estimado Jesús. A ver, yo quisiera retomar un poco con el cierre, hacer mi cierre, vamos con el cierre de cada uno de ustedes. Meyali, comentarte, todas las elecciones, cada elección va a ser la elección más difícil y la elección más compleja y la elección más grande de la historia. Las elecciones han sido grandes en el siglo pasado, en el siglo XIX, porque existen antecedentes de que hubo elecciones concurrentes y que participaron todas y cada una de las personas. Así es que este elemento es muy importante porque nos permite planear y cada elección tiene su propio ADN. Jesús, comentarte también de que es importante que existe un replanteamiento también de las elecciones y en ese sentido concuerdo totalmente contigo. Creo que no solamente deben de haber elecciones concurrentes, sino que deben de haber elecciones en un mismo palmo de presidente de la República y de gobernadora o presidente de la República en un mismo periodo, y de diputadas y diputados diputadas y diputados y ayuntamientos en otro mismo periodo. Actualmente hay una diferencia en ese sentido. Hoy estamos enfrentando una elección de 15 gobernadoras y gobernadores para una elección de 32 personas.
Carlos Alfonso, el sistema burocrático, jurídico y constitucional, bueno, pues hay que hacer un replanteamiento también hacia la población que conozca las instituciones y los procedimientos electorales y que conozcan a sus candidatas y candidatos. Luis Alfredo, creo que no basta nada más las acciones afirmativas, es importante que puedan participar en condiciones iguales, pero es importante también que puedan acceder al cargo público. Hoy tenemos un gran problema en el cual la ciudadanía se le ha obligado a los partidos políticos a que postulen por lo menos a 7 mujeres de las 15 candidaturas a la gobernatura, y yo te puedo decir que hay estados en los cuales todos los candidatos son hombres, o por lo menos hay una candidata mujer dentro de 9 candidatos. O sea, debemos de generar condiciones reales en esto. Mónica, la implementación del voto en materia electrónica, creo que hay que implementar varios tipos de votos para que ninguna se quede afuera. No nada más es el electrónico, es el de internet. Ya se tomaron medidas afirmativas para que existieran otros tipos de votos, mexicanos en el extranjero y también de personas que se encuentran en privación provisional de la libertad. Catalina, también te pudiese decir que la educación cívica es básica para el efecto de que conozcamos nuestras instituciones y podamos participar, y también conozcamos el proceso electoral. De frente a Wendy también le diría que sí, conozcamos los procesos electorales para que se nos baje esa presunción de corrupción. Y por último a Juan Carlos, que los datos duros se utilizan no solamente en el proceso electoral, sino en los ejercicios gubernamentales para hacer planeación gubernamental. Eso es importante porque así conocemos cuáles son las necesidades de la sociedad y cómo vamos a enfrentar esas necesidades sociales. Les agradezco mucho y muchas felicidades de nueva cuenta por este importante ejercicio. Muchas gracias, doctor. Bueno, agradecemos a todas y todos los jóvenes su participación activa en este escuchatorio y a nuestros expertos por su guía y acertada intervención. A continuación, cedo el uso de la voz a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que nos dé un mensaje de despedida. Adelante, doctora. Muchas gracias al maestro Jesús Hernández, quien ha sido nuestro moderador de este escuchatorio. Y bueno, pues principalmente darles las gracias de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de esta Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, darles las gracias a todas las jóvenes y los jóvenes y a todas y todos los estudiantes que nos han acompañado el día de hoy, también autoridades universitarias, pero sin ustedes los jóvenes no podríamos llevar a cabo este tipo de actividades que son parte de la construcción de la democracia de nuestro país y que es parte de los objetivos de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quiero, antes de despedirme, bueno, y de despedir la sesión, quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Baja California por parte de su Facultad de Derecho, de su Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también a la Universidad Autónoma de Sinaloa, su Facultad de Derecho, y al Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora por estarnos acompañando el día de hoy, por su tiempo y por la dedicación de sus valiosos estudiantes y jóvenes que han participado el día de hoy con nosotros en este escuchatorio. También agradecer al maestro Julio César Merino Enríquez, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Chihuahua, que es muy importante para nosotros su visión y sus aportaciones en este tipo de actividades que organiza esta Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, y al doctor Ramón Hernández Reyes, que quien su experiencia es muy valiosa también y nos ha enriquecido mucho con su visión. Gracias por sumar y acompañarnos en estas actividades. Y bueno, pues a nombre del magistrado presidente, José Luis Vargas Valdés, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de las magistradas y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no me resta más que despedir esta sesión y agradecerles a todas y todos su tiempo y disposición para hacer realidad este proyecto. Muchas gracias
y que tengan todas y todos estupenda tarde.